Bueno, tengan un cordial saludo todos los colegas de médicos de urgencia de la Merced. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los diagnósticos. Hemos estado revisando día a día las historias clínicas. La verdad es que vemos un orden en la forma, ya encontramos una estructura muy bien organizada en cuanto al orden de la historia clínica, pero vamos a ir mejorando la parte ya no de la forma, sino del fondo de la historia clínica, que sea una historia clínica con calidad. ¿Y que hemos estado mirando? La parte de los diagnósticos. En la parte de los diagnósticos encontramos que pues siguen colocando como diagnósticos que no se corroboran con los diagnósticos que se escriben abajo, porque de pronto no hemos definido qué significan los diagnósticos que se ponen abajo y finalmente no tenemos un diagnóstico definitivo. También hemos visto que en una misma evolución, pues un médico sobre un mismo paciente escribe un diagnóstico y otro médico escribe otro diagnóstico. Entonces, bueno, son problemas de la historia clínica electrónica que, como ustedes ya conocerán en otros sistemas, pues el diagnóstico se trae directamente para evitar estos errores que cada médico, cada vez que haga una evolución, pues haga un diagnóstico diferente sobre el mismo paciente. Entonces yo les voy a dar aquí una breve información de qué significan estos diagnósticos en la parte de la historia clínica. Entonces la historia clínica, eh, cuando usted hace la anamnesis, pues revisa unos signos y síntomas y sobre esos signos y síntomas hace un diagnóstico sindromático, también llamado diagnóstico de impresión, también llamado diagnóstico presuntivo. Son sinónimos los tres: diagnóstico sindromático, impresión diagnóstica o diagnóstico presuntivo. ¿Y qué tiene que ver esto? Eh, no tiene por objeto determinar un diagnóstico concreto. Usted, cuando solamente hace signos y síntomas, no se casa con un diagnóstico, sino que es un medio para encauzar cuáles son las ayudas diagnósticas que debo hacer posteriormente con el objetivo de llegar a un diagnóstico definitivo basado en unas variables de signos y síntomas. Entonces, no les dé miedo que porque yo hago un diagnóstico sintomático sin tener una prueba diagnóstica que me confirme un diagnóstico definitivo. Eso entonces, pues es lo primero, los signos y síntomas, los que me dan esta información del diagnóstico sindromático. Después viene, yo tengo que hacer unos diagnósticos diferenciales. Después de que yo hago el diagnóstico sindromático, que yo creo que es el primero que ustedes escriben en la historia clínica con CIE-10, vienen los diagnósticos diferenciales. ¿Y qué son los diagnósticos diferenciales? Pues son aquella relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los signos y síntomas que sufre un paciente una vez que se ha realizado la anamnesis y la exploración física y antes y después de obtener pruebas diagnósticas complementarias. O sea, también hace referencia a la argumentación del médico sobre la mayor o menor posibilidad de sufrir con una gama de enfermedades que me puedan orientar a un cuadro clínico hacia el paciente. Entonces, eso sería como los diagnósticos que ustedes escriben abajo, después de escribir el gran diagnóstico diferencial. Entonces, siguiendo con esta diapositiva, pues entonces tenemos el diagnóstico sindromático, los diagnósticos diferenciales. Vuelvo y repito, este diagnóstico diferencial también se llama diagnóstico de impresión. Eh, Después vienen esos diagnósticos diferenciales, vienen las pruebas diagnósticas y con las pruebas diagnósticas pues nosotros ya hacemos un diagnóstico definitivo. Ese es como la guía para yo llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico definitivo, pues ya es el diagnóstico final cuando el médico ha llegado a una condición, una enfermedad, y es la corroboración que el médico hace del diagnóstico presuntivo o del diagnóstico de impresión o el diagnóstico sindromático en base a un estudio de casos y a los exámenes auxiliares que usted pide para conformar el diagnóstico. Entonces, vamos a mirar un ejemplo.
el ejemplo de signos con heces con sangre, pérdida de peso, vómito con sangre, disfagia, disnea, taquicardia, esos son signos que le dicen a uno, que uno encuentra en el paciente. Y lo que le refiere los síntomas, pues ardor en el estómago, hinchazón, eruptos, náuseas y saciedad. Yo no me podría casar, que es lo que hacen la mayor parte de los colegas, casarme con decirme que esto es una gastritis o una úlcera gástrica, no. Entonces lo que yo tengo que hacer es un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico sindromático, un diagnóstico de impresión que lo abarca todo la dispepsia. Pero la dispepsia tiene unos diagnósticos diferenciales que son, puede ser una dispepsia, puede ser por una gastritis, puede ser por una úlcera gástrica, puede ser por una esofagitis o, en el peor de los casos, un SEA gástrico. Entonces yo no podría echarle la culpa sin tener un examen diagnóstico a decir que es una gastritis cuando puede ser un SEA gástrico. Esto no me da una orientación a mí, a un mejor tratamiento, a un tratamiento eh, sistemático para poder llegar a tratar el paciente. Entonces, como todos sabemos, empezamos a buscar las pruebas diagnósticas que más me van a orientar hacia un diagnóstico definitivo y todos sabemos que con estos síntomas, pues la evidencia científica nos ha dicho que el mejor examen es la endoscopia de vías digestivas altas. ¿Y qué me va a dar la endoscopia de vías digestivas altas? Es así me va a confirmar que se trata de una gastritis, de una úlcera gástrica, de una esofagitis o de un SEA gástrico. Todo debe ser así en ese orden para poder nosotros llegar a hacer como una información epidemiológica, eh, orientación de las guías de práctica clínica, para con esos diagnósticos definitivos seleccionar los más frecuentes que estamos atendiendo y poder empezar a tratarlos de una forma lo más médicamente posible. Entonces no se les olvide, o sea, también de pronto, pues no sé cómo mirarán el diagnóstico que puso el otro compañero, pero por favor comuníquense, ¿no? También, porque el que un médico coloque un diagnóstico y el otro sobre el mismo paciente, pues creo que no estamos teniendo como una atención organizada, ¿no? Entonces, por favor, hay muchos, hay que hacer mucha tarea con esto y les pedimos que sí vayamos mejorando un poquito más ya el fondo de la historia clínica, la forma, vuelvo y repito, está muy bien, pero tenemos que empezar a organizar esto como médicos que somos y que verdaderamente estamos haciendo medicina de verdad. Bueno, les hablo Jorge Miranda, muchas gracias por su atención.